Buenos días a todos. Soy Stephanie Rarrón, directora de Relaciones Internacionales de la RIOC. Bienvenidos a todos. Estamos encantados de darle la bienvenida a esta gran serie de webinarios. Como recordatorio, en julio tuvimos el primer webinario sobre la gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca como factor de resiliencia a la crisis de salud. En septiembre, el segundo webinario fue sobre sistemas de información del agua y la temática fue gobernanza y contribuciones de la teledirección. Y en octubre fue sobre adaptación al cambio climático, costo de las medidas versus preocupantes costos de la inacción. Nos complace organizar este cuarto webinario en asociación con el Secretario Internacional del Agua sobre la participación de las partes interesadas en las cuencas hidrográficas. Rápidamente, para darles una pequeña introducción durante los diversos experimentos realizados por la RIOC con la Oficina Internacional del Agua, nos dimos cuenta de que la noción de proceso participativo era una verdadera caja de herramientas para asegurar la articulación interinstitucional para hacer frente a la falta de recursos humanos y logísticos, para dar a las autoridades de cuenca un papel proactivo, sostenible y no solo consultivo, asegurando una representación equilibrada de actores y usos. Los cuerpos de participación a nivel de cuencas hidrográficas son generalmente lugares extraordinarios para mezclar intereses hídricos. Los actores económicos, las entidades locales, las asociaciones gubernamentales y los observadores. El reunir toda esta diversidad de intervinientes nos va a dar la opción de hacer acciones más concretas. La participación de la gestión integradora de los recursos de cuencas pasa por la planificación, que también permite asociar el éxito de estas activaciones. No solamente pasa por un buen gobierno democrático, sino que también tiene que ver desde el punto de vista de la eficacia, desde el punto de vista económico y medioambiental, pasando del sector industrial a un sector integrado. A continuación, queremos presentarles a nuestros 5 ponentes. Van a presentar las experiencias que han llevado a cabo dentro de las actividades que hace a modo de acompañamiento la RIOC. Y en muchos de los casos ha sido necesario adaptar estos procesos de gestión participativa en función del contexto. El primero de los ejemplos nos lleva hasta China, en la que un grupo consultativo se formó y se constituyó estos grupos con representantes de diferentes ministerios, el Ministerio de Recursos Hídricos, de la Agricultura, y se trata de regrupar estas diferentes ámbitos administrativos en la gestión de las cuencas. Esto ha permitido movilizar los actores institucionales, poder facilitar la conexión y el conocimiento mutuo y hacer una articulación real entre los diferentes ministerios del agua, de agricultura, de medio ambiente, etcétera. Esto ha hecho que sea posible realizar un cambio cultural importante en este país. El otro ejemplo que les traemos nos lleva a la Unión Europea, un partenariado de 6 países en los que se ha hecho un proyecto conocido como EUWI+. Estas fotos muestran las diferentes actividades que se han hecho y quiero llamar la atención sobre la sensibilización de los jóvenes y la población rural a través de diferentes campañas de gestión y de gestión participativa. Ha permitido el fomentar el diálogo, el mejorar las conexiones interterritoriales y la transparencia. Otro ejemplo nos lleva a Brasil y es la Ley del Agua de 1997 que, inspirada en la experiencia francesa, propone una gestión de los recursos hídricos descentralizada y participativa por parte de las diferentes cuencas hidrográficas basada en la participación tanto de los poderes públicos y de las comunidades. Y por último, un último ejemplo sería aquel de Burkina Faso con su puesta en práctica de la iniciativa basada en un proceso marcado por pues la participación con la creación de la primera agencia del agua de Burkina Faso en el año 2007. Estas agencias, se han creado 5 agencias realmente del agua y en las diferentes cuencas que están representadas por personas del Estado, de las diferentes regiones y también de la sociedad civil.
Burkina Faso, igual que en Brasil, los recursos del agua reposan básicamente sobre diferentes actores. Uno de los actores frentales es el que se encarga de la preservación de los recursos hídricos. Durante este seminario web vamos a poder descubrir con algunos ejemplos, gracias a nuestros panelistas, cómo los diferentes países y los diferentes organismos de cuenca se organizan para garantizar la participación de las diferentes partes involucradas, cómo incluir a todas estas partes en el proceso participativo y también de la gobernanza. Antes, por tanto, de dar la palabra a la señora Isabel Matikowski, la directora general adjunta de la Agencia del Agua de Artois-Picardie de Francia, vamos a hacer un pequeño sondeo, una pequeña encuesta. Vamos a hacerles participar con nosotros y normalmente, deberían ver en sus pantallas 3 preguntas. Pueden abrir esta pantalla del sondeo, de la encuesta, en modo de pantalla completa para poder responder y ver correctamente estas preguntas. Como digo, son 3 preguntas. Para la segunda hay que responder de forma doble a la cuestión propiamente dicha, haciendo clic sobre la respuesta, y también hay que escribir la respuesta en el chat, en la pregunta correspondiente. De esta forma van a poder enviar sus respuestas y a continuación van a responder, como digo, a la segunda pregunta a través del chat para hablarnos un poco más sobre sus experiencias en gestión participativa de recursos hídricos. A continuación, les enviamos esta encuesta y pueden ustedes responder tanto dentro del formulario de la encuesta para la pregunta número 1 como a través del chat para la pregunta número 2. Mientras esperamos las respuestas, voy a dar la palabra a Isabel Matikowski, quien va a explicarnos cómo se concretiza la participación de las diferentes partes en la región de Picardie de Francia. Gracias, Isabel. Tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que puedan ver correctamente la pantalla que acabo de compartir con ustedes. En primer lugar, quiero dar las gracias, en cualquier caso, a las organizaciones por haberme permitido participar en este seminario web. Y mi presentación se organiza en 2 partes principalmente. Primero hablaré de la gestión participativa en la región de Picardie de Francia, a través de la Agencia del Agua de Francia, y una segunda parte que habla sobre los jóvenes, concretamente, y cómo interactúa con ellos la Agencia del Agua de la región de Picardía. Tenemos una serie de información. Si recuerdan, la información de la Agencia Francesa de Gestión Hídrica en las diferentes cuentas se basa en una ley de gestión del agua de 1964. Se crearon 7 cuencas hidrográficas en el país para tener elementos de identificación y de coordinación de los diferentes actores, y se crean 6 agencias del agua. Esto, pues hace ya 50 años que disfrutamos de esta política. En segundo lugar, queremos promover una cultura de las cuencas basada en la solidaridad. Estas políticas pasan por el desarrollo, la adopción y monitorización de los planes hídricos, de gestión hídrica. Se trata también de hacer diferentes procesos de participación y de concertación. En diferentes momentos, las agencias del agua de la región de Picardía y las agencias del agua del país, de Francia en general, hemos creado, se han creado las diferentes agencias. Isabel, sí, decía que los principios son la participación, sí, a través del Parlamento del Agua, que tiene 3 papeles muy específicos. Uno,
sobre la estrategia y el intercambio de las actividades por la elaboración y el seguimiento de los diferentes planes hídricos, un papel que tiene que ver, que es más bien ejecutivo de financiación de las agencias del agua a través del proceso de administración, pero el Parlamento del Agua también tiene un papel de asesoramiento a través de la capacidad de llevar a cabo acciones con los diferentes socios sobre los terrenos en los que hay que seguir avanzando en gestión hídrica. Y por último, tenemos una parte de demostración para constituir los agentes que representan al Estado. ¿Cómo se concretiza todo esto? Bueno, pues la composición, tal y como la conocemos, desde a partir del año 2021, tenemos una composición del Comité de Cuenca y de nuestro Parlamento del Agua, notablemente con una evolución muy fuerte con la representatividad de los usuarios económicos y no económicos del agua. Así es como los hemos denominado. Y otro punto importante es la voluntad firme de llevar a cabo, de diseñar una ley para la simplificación de la acción pública que ha hecho valer además la paridad de los diferentes grupos de representantes en el Parlamento del Agua. Podemos decir que en este momento bueno, pues trabajamos en la denominación de las diferentes actividades industriales, de la agricultura y de las asociaciones que trabajan con y por la gestión del agua. Por lo tanto, tenemos una paridad que se busca, como digo, así como una proporción equitativa entre los usuarios económicos y no económicos del agua. Aquí podemos ver, por tanto, la evolución que estamos viendo que va a empezar. Vemos cómo ha cambiado la composición, por lo tanto, de este Parlamento del Agua. Lo ven en esta diapositiva. Antes teníamos un bloque de usuarios que no era equitativo entre los usuarios económicos y no económicos de los recursos hídricos, porque los no económicos representaban 2/3 partes del grupo, de ese grupo de usuarios. Y ahora son el 50% realmente. Un punto importante en cuanto a la región es que hemos propuesto, o estamos casi finalizando ya, un grupo de jóvenes, queremos que haya una representación de la juventud. Esta participación se puede ver también a nivel territorial, ya que en la cuenca de la zona de Trois-Picardie tenemos diferentes territorios junto con las diferentes cuencas que permiten también definir esta voluntad del Parlamento del Agua, del pequeño Parlamento del Agua, de crear pequeños parlamentos del agua a nivel territorial. Estos pequeños parlamentos del agua han propuesto están compuestos de unos 50 miembros aproximadamente, y si hacemos las cuentas tenemos en total 650 personas que se sensibilizan sobre el tema del agua en nuestra región. Y podemos decir que en total estamos compuestos por unos 1000 miembros. Somos una agencia relativamente modesta en comparación a las agencias de otras regiones mayores. A partir de inicios del año 2021 vamos a tener diferentes personas que van a estar encargadas de las estrategias hídricas para el periodo 2022-2027, y hemos querido abrir una concentración a gran escala con la esfera pública para poder ir mucho más allá en las políticas y empezar a abrirnos a otros territorios, hablar de la territorialización de las políticas
en el seno de los ciudadanos. Esto se va a concretizar con diferentes ejemplos y a partir de telereportaje vamos a poder seguir trabajando en este territorio. Tenemos también la posibilidad de crear un registro electrónico para hacer un seguimiento más a profundidad, un registro digital y diferentes propuestas de crear un jurado de ciudadanos. Maintenant, pour faire un zoom sur le public jeune, puisque c'est une des particularités de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Ahora, ya que tenemos a un público joven en esta región de Picardía, tenemos una política para los jóvenes en nuestro sistema de funcionamiento. Ahora, pongamos las cosas en su contexto, ya que tenemos un público muy joven, con gente de menos de 20 años. El 98% son gente que sufre de la falta de agua, y en esta región de Picardía es la región más joven de Francia, con el 13% de la población de menos de 25 años. O sea que la relación no es la misma con el resto de Francia. Hay también 2 distritos internacionales en esta cuenca y una gobernanza compartida en l'Escaut, ya que en esta zona del l'Escaut tenemos una entidad de observatorio de los jóvenes desde el 2020. Ahora, ¿cómo hemos creado esta política para los jóvenes? Pues eso nos tomó unos 10 años de trabajo. Es muy diferente de lo que sería una política de educación normal. Hubo una voluntad inicial que se plasmó con la implementación de un comité pedagógico de la cuenca desde los años 2000, con la colaboración del Ministerio de Educación, con varias estructuras de educación relacionadas al medio ambiente y relacionadas a las cuencas. El objetivo era, pues, trabajar con el mundo de la educación, sensibilizar a todos con las ideas, pues, de consulta de las comunidades. La idea era invitar a esas personas a participar activamente en todos esos temas. En el 2003, eso luego llevó a la firma de una carta eco-ciudadana, que era al final las premisas de este Parlamento de los jóvenes. Ya que en esta carta hemos implementado un primer Parlamento de los jóvenes para el agua en el 2020, con unos 50 participantes que se reunían 3 veces al año. Luego, en el 2008, las cosas cambiaron y hemos firmado otra carta en Amberes sobre los cambios climáticos para oficializar el Parlamento de los Jóvenes de l'Escaut, de la región de l'Escaut. Aquí ya estábamos en una lógica europea, trabajando con socios belgas de la región flamenca de Bélgica, para implementar a la escala de l'Escaut un Parlamento de jóvenes cuya organización fue hecha por la Quick Planet Foundation. Luego hemos mejorado las cosas, digamos, y aumentado la escala de nuestro proyecto con una participación ya de la agencia en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Mundial de los Jóvenes. Y la Agencia del Agua ha sido, pues, el representante por parte francesa para la organización y estructura de esos parlamentos. Pues les decía que esto fue una política de unos 10 años, que en su primera parte ha involucrado a unos 100 jóvenes, y luego eso fue aumentando desde el 2010 hasta el 2020. Esta edificación, esta construcción de esos 4 parlamentos de jóvenes para el agua de l'Escaut y en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Mundial del Agua, al final
se hizo con una contribución de los 100.000 euros por parte de la Agencia Internacional del Agua, para justamente tocar a los jóvenes adultos más particularmente. Y estamos ahora finalizando nuestra política, ya que principios del 2021 hemos propuesto la designación de nombrar un joven en la organización y en la estructura de la región de Picardía. Lo que ves en el gráfico de abajo arriba, de izquierda a la derecha, lo que veis son los elementos que tienen que ver con ese parlamento, y la otra diagonal, lo que veis es el hecho de que nuestra cooperación internacional con Marruecos y con otros países insistimos mucho en dar valor a la plaza y a la función de los jóvenes en el mundo del agua. Y muchas gracias Isabel por su presentación, que ciertamente es muy interesante. Vuelvo a compartir mi pantalla con nuestro gran testimonio dentro de poco, pero les queda un poco de tiempo para responder al sondeo, a la encuesta. Y ahora voy a acoger a 4 grandes testigos que van a hablar de su propia experiencia. Jean Bosco Badi. Espero poder verle con su cámara encendida. Bueno, sacamos la pantalla anterior. Jean Bosco Badi, experto en Bovil Internacional de Burkina Faso. Está aquí en directo, no de Burkina, pero está en Thiès, en Senegal, ahora mismo. Raim Ortiz, viceministro del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Ecuador. Esperamos verle y les saludamos. Hola. Señora Bota Sharipova, responsable Asia Central del Parlamento Mundial de la Juventud y del Agua. Hola. Y señor Vladimir Arana, coordinador de programas en la Secretaría Internacional del Agua en Canadá. Hola, Vladimir. Están con nosotros 4 ponentes, pero seguimos con el tema de la participación. Tenemos una segunda encuesta que les proporcionamos y podéis ya contestar ahora mismo. Ya veis las respuestas que vais a dar, pues serán integradas en esta encuesta y aparecerán al final de la presentación. Ahora, mientras tanto, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en compartirlas en la parte chat de esta página. Y vamos a tener pues una charla de unos 35 minutos durante este webinario. Y Laurie Fourneau es quien pues va a manejar, animar este debate, poniendo de relieve todas nuestras cuestiones y otras preguntas y comentarios en el chat. Parece que tenemos otro problema técnico con 2 intérpretes en el canal inglés y ya lo resolvemos. Stephanie, ya dejo de compartir la pantalla y os dejo empezar esta mesa redonda con Jean Bosco Badi. Jean Bosco Badi nos va a decir cuáles son las condiciones necesarias para una gestión eficiente de las cuencas, y esperamos que la conexión funcione. Jean Bosco, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Stephanie. No le oímos muy bien. Pues gracias por haberme invitado y espero que efectivamente la conexión me permita intervenir. Es para mí un placer compartir una experiencia sobre la cuenca del río del Níger y el otro sobre la cuenca del río Senegal, que hemos podido estudiar con otros socios con la idea de la gestión participativa. Cómo
hacer con que los usuarios, los participantes, los actores de una cuenca puedan participar de manera activa en las decisiones y gestión de esas cuencas. Bueno, esa cuestión de gestión participativa es algo muy reciente, en particular en África. Apareció desde los años 80, 90, pero en estos tiempos hablábamos de aumentar los esfuerzos, digamos, en los proyectos. Pero pese a este esfuerzo y esta voluntad de querer actuar a nivel local, al final la participación de esos actores era más bien teórica y más bien se manipulaba, utilizaba por otros. Lo que sí hacía falta es una voluntad política a nivel más alto del Estado para realmente llegar a una visión compartida. Para llegar a un desarrollo sostenible de una cuenca. Y era necesario, pues, creo que hemos perdido al ponente. Ya no le oímos al señor Don Bosco, quizá pasamos a una grabación porque de hecho habíamos previsto un problema de conexión, con lo cual voy a compartir mi pantalla con el vídeo del señor John Bosco, porque su experiencia sí nos interesa. Pues primero agradezco la OIO y todos los socios. Me complace compartir con ustedes una experiencia que hemos llevado a cabo con dos organismos de cuenca en África del Oeste, que es la Autoridad de la Cuenca de Níger y la Organización del Río Senegal, alrededor del tema de la participación de las comunidades locales de la gestión de cuenca. Esta cuestión de la participación de las comunidades locales en los proyectos de desarrollo de manera general es algo muy reciente y complejo en África en particular. ¿Por qué? Primero porque es algo muy nuevo, muy reciente, desde los años 80, desde los años 90, cuando apareció esta noción, este concepto. Apareció en la implementación de proyectos, pero también en este concepto de desarrollo. Pero al principio era solamente considerado como algo que tenía que ver con más esfuerzos simplemente. Se hablaba simplemente de una contribución de las comunidades a tal o tal proyecto. Pero no hablábamos de participación activa en la toma de decisiones. Cuando al final lo que nosotros nos interesa es la gestión compartida de todos, y introdujo este concepto como un principio llave en la administración y gestión de cuencas, y fue lo que llevó a los diferentes actores a empezar a proponer tal idea. Ahora, en cuanto a las experiencias que hemos llevado a cabo en esos 15 últimos años, la primera tiene que ver con la cuenca del río Níger, en el cual hemos podido ayudar, acompañar los organismos de cuenca, pero también los nuevos estados que comparten esta región de cuenca, y implementar un sistema de participación de los actores locales, en particular los usuarios del agua y de otros recursos naturales de la cuenca de Níger. Y hablar también de los procesos de toma de decisión. Pero antes de todo, lo que sí hacía falta es una voluntad política al más alto nivel, que desde los años 2000 decidieron
imponer lo que llaman la visión compartida. Uno de sus elementos era justamente reforzar las capacidades de los actores en la gobernanza de las cuencas, y entre ellos están los usuarios y los que están más abajo, digamos. Pero claro, hubo falta una voluntad política clara, pero todavía hace falta plasmar las cosas. Primero, todavía hace falta reconocer quiénes son esos actores de terreno. Y es un primer paso ya muy importante, hay que reconocerles, saber quiénes son, dónde están, cuál es su peso en la economía de Cuenca, cuál es su impacto sobre los recursos de Cuenca, cuál es el nivel de degradación, deterioración de esos recursos, cuál puede ser su papel, cómo podemos facilitar, reforzar su participación en los procesos de desarrollo. Después del reconocimiento y el conocimiento, la acción ha sido pues construir un sistema de participación. Y hemos empezado primero con un estudio, un informe para primero identificar quiénes son esos actores, pescadores, agricultores, etcétera. Todas esas personas que están ahí, que trabajan en el terreno y que comparten los recursos. Y sabemos que cuando compartimos algo siempre hay un riesgo de conflicto. Luego hubo un foro regional con 9 países para ver cómo crear ese mecanismo de participación y de decisión sobre la cuenca de Níger. Entonces hubo un foro de unos 200 participantes viniendo de esos 9 países y de varias regiones para lanzar los pilares de este nivel de participación, con un primer nivel, con los representantes de los diferentes actores a nivel local, que estarían en contacto con el ministerio encargado de los temas del agua, del medio ambiente, pero también que es responsable de la autoridad de gestión de la cuenca en el país, pero también con el Comité Nacional de Manejo de Proyectos. Y a nivel regional tenemos el Secretariado Ejecutivo de la Autoridad de la Cuenca de Níger, el ABN, y otras partes interesadas a nivel regional, pero también los socios técnicos y financieros, los donantes, para, al final de cuentas, hacer reconocer estos sectores que tienen que ver con la autoridad de Cuenca, el Comité Técnico Permanente o el Comité de Manejo del Proyecto, y así participar y estar presentes en todas las reuniones de toma de decisión, que nunca se había hecho antes desde la creación de los gestores de Cuenca. Jamás había hecho desde los años 80. Se ha institucionalizado este sistema y ahora se ha reconocido incluso por el ministerio. Y así empezamos a tomar en consideración la opinión de los usuarios en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, como por ejemplo el programa de inversión, la Carta del Agua, de todos esos países de Cuenca. Pues de manera general, así fue como se ha vivido esa experiencia. Evidentemente, sigue habiendo problemas, hay elecciones. Lo que sí sabemos es que la gente en el terreno lo que les preocupa es el acceso de la gente a los servicios esenciales. Agua potable, salud, educación. Y esa noción de participación para ellos es algo evidente, obvio, pero es muy complicado. ¿Cómo participar en reuniones de alto nivel, en reuniones técnicas, científicas y que no siempre entienden una serie de cosas? Pero claro, se interesan cuando, al final de cuentas,
consideramos sus necesidades básicas. Si no tienen agua potable, ¿cómo pueden participar ellos en reuniones sobre estatutos y demás cosas? ¿No les interesa? Otra cosa, hemos observado que los conflictos de lideranza que tiene un impacto sobre la participación de esos actores está ahí, y hay también un problema de falta de asistencia técnica para su participación, porque siempre precisan de alguna ayuda para entender los conceptos técnicos y financieros. Y es por eso que la experiencia que hemos llevado a cabo en la cuenca del río Senegal, utilizando herramientas de comunicación como ejemplos, permitieron a esos actores a nivel local mejor entender los desafíos y también cómo podían ellos influir en las ideas, con una serie de ideas gráficas, una caja de imágenes que hemos enseñado a nivel local, también a través de las radios comunitarias, para que al final de cuentas los países de los ríos puedan entender mejor los desafíos que tienen que ver con sus cuencas y cómo se pueden tomar las decisiones a nivel de las cuencas. Esas son las dos principales experiencias pues, que hemos vivido en esta parte de África del Oeste. Muchas gracias. Espero que podamos escucharle en directo durante las preguntas. Me quedo con lo que ha dicho de la importancia del proceso participativo, que no siempre es tradicional en muchos países y que las políticas son algo también fundamental. Después ha hablado de la participación que se va a abordar durante el intercambio que tendremos después. A continuación voy a dar la palabra al señor Jaime Ortiz. Vamos a cambiar de continente, por tanto, le doy la bienvenida al señor Ortiz. ¿Cuál es la experiencia de Ecuador a la hora de poner en marcha la participación social y desarrollar la gestión integrada de recursos hídricos? Le dejo que comparta su pantalla y tiene 10 minutos para presentar su experiencia. Gracias, señor Ortiz. Votre micro n'est pas activé, monsieur le vice-ministre. Nous ne vous entendons pas. Il faut activer le micro. Se debe activar el micro, señor. Voilà, et juste pendant la présentation, n'hésitez pas à renseigner le sondage, le second sondage. Buenas tardes, buenos días con todos. Realmente es un placer estar acá. Quiero dar un cordial saludo en representación del gobierno ecuatoriano, del Viceministerio de Agua y del Ministerio de Ambiente y Agua. Realmente saludamos estas iniciativas que permiten intercambiar experiencias, retroalimentarnos y poder obtener lo mejor de cada una de ellas en beneficio de los usuarios de cada uno de nuestros países. Un poco para empezar la presentación sobre la gobernanza de recursos hídricos en el Ecuador, quiero traer a colación la experiencia que como país hemos tenido a partir de la nueva constitución que nació en el año 2008, en donde se positiviza el derecho humano al agua, y en el 2014, cuando la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua le da un contexto mucho más amplio para ello. Hay cosas puntuales que quiero recalcar que nuestra norma jurídica específicamente determina, particularmente la prohibición del acaparamiento o la prohibición de la privatización del agua. La única forma con la que se puede manejar el agua en el Ecuador es a través de una gestión pública, en este caso los GATS municipales o GATS provinciales, o comunitaria a través de las iniciativas comunitarias en diferentes sectores rurales, siempre bajo la rectoría, regulación, control y gestión del Estado ecuatoriano. Es así que básicamente en la ley se estipula un orden de prelación para la provisión del recurso hídrico, siendo en este orden y en primer lugar el consumo humano,
Segundo, el riego que garantiza soberanía alimentaria. Esto incluye abrevaderos y acuacultura. Luego tenemos lo que es el caudal ecológico, que es lógicamente la conservación del ecosistema o del líquido vital o del recurso hídrico en el ecosistema como tal. Y finalmente las actividades productivas. Estos sistemas de gestión pública comunitaria ha permitido que la población indígena, campesina, rural, se promueva en ellos un proceso sostenido, como dije anteriormente, y le permite al Estado regularizar, administrar, ejercer una rectoría sobre el agua, pero al mismo tiempo proveer de la misma al sector más necesitado, en este caso el sector rural. Vamos a hablar de los espacios de participación en la gestión integrada del recurso hídrico y quiero recalcar esta palabra, gestión integrada. Anteriormente nosotros teníamos una verticalidad en la relación de la administración del recurso hídrico. Hoy por hoy hemos procurado que esta relación sea horizontal, con la participación de todos los actores y el acompañamiento del Estado. Es por eso que tenemos organizaciones de usuarios como un sector base, en donde está el sector de consumo humano, el sector riego y las actividades productivas. Luego tenemos los consejos de cuenca, que básicamente son consejos de planificación hídrica local y consejos de demarcación hídrica, ¿no? Estos ya los voy a explicar cómo están constituidos y a qué corresponden en la siguiente lámina. Y todo esto nos lleva a un final que es el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Todo esto está en el artículo 25 y 26 de la Ley Orgánica de Recursos, Uso y Aprovechamiento del Agua en el Ecuador. Tenemos un primer espacio, que es la base, la composición de un consejo de cuenca en base a una unidad de planificación hídrica local, que contempla 7 representantes. Esto viene a ser el primer espacio, en la primera jurisdicción, equivalente a algo parecido a las provincias, por así decirlo, y está compuesto por 7 representantes. Un representante del sector productivo, en este caso lo que tiene que ver con el sector de producción de energía, producción industrial, camaroneras, etcétera. Otro representante de las juntas de agua potable, que son las encargadas de llevar el agua para consumo humano en el sector rural. Las juntas de riego, que son las encargadas de potencializar la soberanía alimentaria, en este caso del tema de agricultura, todo lo que está anclado a riego, básicamente. Luego, un representante del gobierno autónomo descentralizado provincial, lo que antes se conocía como prefecturas. Luego un representante del gobierno autónomo descentralizado municipal o de las alcaldías, un representante del gobierno autónomo descentralizado parroquial, que es el gobierno descentralizado más pequeño, y un representante de las escuelas politécnicas o universidades. En este sentido, esto es para un poco fortalecer el tema de investigación y participación comunitaria. Estos 7 representantes componen el Consejo de Cuenca en base a la unidad de planificación hídrica local, que básicamente es el primer espacio de conjugación de los actores, ¿no? Luego tenemos un espacio más amplio, que es la composición del Consejo de Cuenca en base a la demarcación hídrica. Esto ya es una zona más amplia que abarca varias unidades de planificación hídricas locales y tiene los 7 representantes que habíamos mencionado anteriormente, sumados 2. Un representante de la Autoridad Ambiental Nacional, en este caso el Ministerio de Ambiente y Agua, por ser el órgano rector quien tiene la competencia para el tema de recursos hídricos a nivel nacional, y un representante de la Secretaría de Riesgos, que son quienes se suman a los representantes, a los 7 ya dichos anteriormente, para conformar el Consejo de Cuenca en base a la demarcación hidrográfica, ¿no? Luego tenemos el espacio de participación en la gestión integrada del recurso hídrico en el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Quiero recalcar aquí algo muy importante. Nosotros hace pocos meses, poco menos de 6 meses, culminamos lo que fue una fusión de lo que anteriormente en el Ecuador era el Ministerio de Ambiente por un lado y la Secretaría del Agua por el otro. Sin embargo, para la gestión integrada del recurso hídrico se mantienen las demarcaciones territoriales, es decir, las demarcaciones hidrográficas, para el manejo de lo que son las cuencas y los consejos. Es decir, se mantuvo estas divisiones diferentes a las que en otros aspectos en el Ecuador tenemos, basadas básicamente en lo que son las demarcaciones hidrográficas con las que se venía manejando la Secretaría del Agua, ¿no? Finalmente llegamos a la composición del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que esto lo maneja el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Ecuador.
conformado por un representante del sector productivo, un representante de las juntas de agua potable, un representante de las juntas de riego, 3 representantes de pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Y esto es muy importante, justamente aquí es donde recalca la palabra plurinacional, pues tenemos un representante del sector indígena, un representante del sector afroecuatoriano y un representante del sector montubio. Además de ello, tenemos un representante de las organizaciones ciudadanas ya de consumidores, ya no solo los proveedores, sino también en este caso ya de consumidores de servicios públicos, que esto está contemplado en la ley del consumidor. Luego tenemos 3 representantes de gobiernos autónomos descentralizados, que pueden ser a nivel parroquial, cantonal o provincial. Y tenemos finalmente un representante de universidades y escuelas politécnicas con fines investigativos y educativos principalmente, ¿no? Quiero compartir un poco la experiencia de una unidad de planificación hidrográfica local, en este caso la del río Puerto Viejo, ubicada en la provincia de Manabí, donde casualmente me encuentro hoy cumpliendo una agenda territorial, y que voy a traer a colación como una experiencia que será replicada en otros espacios a nivel nacional por el éxito que ha tenido y por justamente haber alcanzado los objetivos que se pretendía con esto, ¿no? Yo había hablado de una relación horizontal en el manejo del recurso hídrico y eso lo hemos evidenciado en este espacio, justamente en la unidad de Puerto Viejo, Manabí. Esto se inicia en el año 2006, cuando el ex Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y la Embajada de Francia en Ecuador impulsan un proceso en la gestión integrada del recurso hídrico en Puerto Viejo en aquel año, y se encargó la ejecución conjunta a lo que era lo que les decía la ex Senagua o Secretaría del Agua, además de la Agencia de Agua Adu Gagón de Francia y la Oficina Internacional del Agua, OIAGUA, cuyos miembros se encuentran hoy día aquí y a quienes extiendo nuevamente un cordial saludo. Enfocados en 5 ejes de trabajo principales, ¿no? Que son la gobernanza del agua, planificación de recurso hídrico, propuestas metodológicas, sistemas de información para la gestión integrada del recurso hídrico y mecanismos financieros sostenibles. Todo esto con 3 finalidades importantes. Garantizar la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico en las zonas más alejadas, un manejo adecuado en la administración del recurso hídrico y un tratamiento de vertideros para aprovechar en buena forma en las partes bajas el agua que ya ha sido aprovechada, ¿no? Entonces, aquí tenemos la participación de 3 GATS cantonales, particularmente el de Santa Ana, Puerto Viejo y Rocafuerte, quienes se alinearon en un solo plan de trabajo, o mejor dicho, alinearon sus planes de trabajo en función de alcanzar los objetivos propuestos en la unidad de planificación hidrográfica local, ¿no? Y hemos tenido un éxito, lo que se reflejará en réplicas en otros espacios a nivel nacional. Esto nos deja algunas lecciones. Quiero empezar por recalcar la voluntad política a todo nivel. Desde la autoridad máxima del agua hasta quienes administran en la parte local, en la parte rural, estos espacios, ha habido una sinergia. Realmente esta sinergia ha permitido que los objetivos se alcancen. Hace poco vivimos un tiempo de pandemia, en donde ustedes recordarán, nos vimos obligados a estar confinados por varias semanas, particularmente en el Ecuador. Sin embargo, hubo un sector que nunca se detuvo, y eso fue a nivel mundial, el sector agrícola. Y justamente entendiendo aquello, nosotros buscamos garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad para ese espacio, para ese sector que tanto ayudó a quienes estuvimos en las ciudades confinados. Entonces, era importante una voluntad política desde el más alto nivel, pasando por gobiernos autónomos descentralizados hasta administradores y presidentes de juntas de agua, ¿no? Entonces, luego con esto nosotros trabajamos con equipos técnicos formados y capacitados desde el Ministerio de Ambiente y Agua, que llevaron a cabo planes de acompañamiento, asistencia a todos los espacios de participación local y regional en todos los sentidos de nuestras competencias, ¿no? La participación efectiva genera primero lograr objetivos y visiones comunes en el enfoque de una integración colectiva. Este es un plan integral e integrado que permite justamente dar un correcto uso y aprovechamiento del recurso hídrico en las zonas rurales. Luego tenemos el sentido de pertinencia y empoderamiento. Como había dicho, una relación vertical no generaba el empoderamiento de los actores sociales.
Hoy por hoy ellos son partícipes, ellos conforman sus propias juntas, ellos administran su propio recurso hídrico en conjunto con el Estado. Entonces eso permite que de alguna manera ellos también lo sientan suyo, lo cuiden, lo mejoren, por así decirlo, en lo que ellos tengan a su alcance, y nos permite tener un plan sustentable y sostenido del manejo de recurso hídrico. Y además, aquí podemos integrar también a los GATS municipales y GATS provinciales que de alguna u otra manera han aportado en la gestión comunitaria del recurso hídrico y dan pasos de acompañamiento que permiten justamente hacer un trabajo colectivo, ¿no? Estos planes colectivos, estas iniciativas comunitarias, es preferible que sean pequeños, modestos, porque facilitan el involucramiento y la participación de los actores en territorio. Es decir, es más fácil administrarlos, ellos mismos pueden hacerlo y de una mejor manera si es que no tienen un espectro tan amplio de participación o de actividad o de cobertura. La participación también depende de la existencia de mecanismos, como dije, y espacios participativos legitimados, es decir, son ellos mismos quienes administran, son ellos mismos quienes en sus asambleas determinan la política de manejo del recurso hídrico en sus localidades. Y finalmente, la participación de jóvenes y mujeres en la gestión del recurso hídrico. A nivel comunitario hemos visto, particularmente en mi país, la participación de la mujer en la zona rural es de gran trascendencia. Ellos viven el día a día y son los jóvenes y las mujeres quienes más activamente han participado en nuestra experiencia, tomando muchas veces las riendas incluso de estas iniciativas comunitarias y dando resultados efectivos en la construcción de estos espacios. Entonces yo quiero destacar aquello y la importancia que ha tenido como un método también de integración social. Muchas comunidades, a pesar de vivir en el mismo espacio territorial, no tenían nada que los una más allá de decir soy de tal o cual parroquia, tal o cual comunidad. Sin embargo, el momento que llega la necesidad de generar una junta de agua, una junta de riego, este ha sido un espacio que ha permitido que converjan todos los actores, que converja la comunidad y con un objetivo común, trabajen todos mancomunadamente en la construcción de aquello. Yo creo que en resumen esa es un poco la experiencia del Estado ecuatoriano y pues reitero nuevamente mi saludo a los organizadores del evento, toda la apertura desde nuestra experiencia para poder aportar y también para aprender de otras experiencias en beneficio de una construcción de una administración de recurso hídrico mejorada a nivel mundial. Muchas gracias, señoras y señores. Merci beaucoup, Monsieur Ortiz. Donc, ce que j'ai souligné dans votre intervention, c'est l'importance du cadre juridique de la participation. Gracias, señor Ortiz. Hemos visto aquí el tema de la participación desde los usuarios hasta los consejos de cuencas, pero también hasta las entidades interculturales, internacionales del lago. Muchas gracias por su intervención y ahora pasamos a la señora Bota Sharipova, que nos dirá cómo los jóvenes de países de Asia Central han iniciado la inclusión de los jóvenes en la gestión de cuencas en su país. ¿Cuáles son los desafíos que ellos encuentran? Señor Ortiz, ya puede cesar de compartir la pantalla para que la señora Sharipova pueda ella pues enseñar la suya. Thanks a lot, Stephanie. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias por haberme invitado a este panel. ¿Me oís bien? Mi presentación sobre la participación de los jóvenes en el caso pues de los países de la cuenca de Aral. En mi región, la del Aral es conocida por este gran desastre natural, que era el cuarto mayor mar del mundo. Y en 15 años, el 90% de su espacio ha desaparecido por el uso del agua para la agricultura y para otros usos. Los países son 6. 5 de ellos eran parte pues de la antigua Unión Soviética: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que es el último. Son
Los países de las cuencas están en fases de transición diferentes del IWRM. El Kazajstán desde hace unos 20 años, con inspecciones de cuenca y consejos establecidos desde el 2008. En Kazajstán, el Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán tienen también sus unidades de cuenca, entidades también establecidas con una hoja de ruta nacional para una transición hacia el IWRM. Lo que quería enseñar sobre la participación de los jóvenes, que empezó desde el 2017, con un primer taller de jóvenes de la cuenca Aral-Sirdaria. Yo con mis socios en la región del Kazajstán hemos decidido preguntar quién quería participar en un consejo de cuenca y también participar y compartir nuestros conocimientos e informes sobre todo lo que tiene que ver con gestión de cuenca. En septiembre del 2017, pues hubo una reunión del Consejo de Cuenca de Aral-Sirdaria. Luego, en el 2018, hemos viajado como miembros del Parlamento Mundial del Agua hacia Brasil para participar en el WWF 8 y luego a la Agencia de Cuenca de Picardía con los jóvenes que participan en la gestión de cuenca, que realmente nos inspiraron mucho. Un gran ejemplo, ojalá pudiéramos tener este tipo de participación en nuestra región. Luego empezamos una cooperación con una red del agua de Europa Central, trabajando para la inclusión formal de los jóvenes en la toma de decisiones de las cuencas de Asia Central, de nuestros países. El objetivo era que todas partes puedan beneficiarse de este proceso, la toma de decisiones por todos, con la inclusión de los jóvenes, que son un gran valor añadido, y también para que haya transferencia de informaciones, de conocimientos entre generaciones. Y por otra parte, quisimos ayudar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades prácticas y técnicas, porque con sus investigaciones podían reforzar las redes y podrían, de hecho, incluso encontrar oportunidades de trabajo, de prácticas y hacer más investigación. En Kazajstán, por ejemplo, han participado los jóvenes en consejos del 2017, 19 y 20. En el Kirguistán tuvimos la autorización oficial de la agencia estatal para participar en el 2018. Y en Tayikistán hubo 2 reuniones también de Consejo de Cuencas. Quisiera recalcar que es un proceso, digamos, lento, porque hay una serie de limitaciones, de obstáculos a esta participación de los jóvenes. Diría que en nuestros países no tenemos una democracia completa y los movimientos de la sociedad civil siguen un poco atados por los gobiernos. También tenemos una sociedad muy jerárquica. Tenemos este respeto natural y tradicional hacia las personas más ancianas, y los jóvenes tienden a no expresarse lo suficiente y no expresar y demostrar sus voluntades y no reemplazar, digamos, las decisiones de las personas más ancianas. Con lo cual hay un menor interés de los jóvenes en los procesos sociopolíticos en general. Hay otros temas que tienen que ver con la gestión de cuencas mismas y los programas de cuencas. En algunos países son sistemas muy formales, en otros todavía no.
Y también los gobiernos no están mucho por la labor, no son muy activos, no siempre aportan su apoyo. Y lo que es el networking es un fenómeno nuevo, lo que permite conectar la gente, las instituciones, también es un fenómeno que no es muy fuerte en nuestros países. Por otra parte, hay muchas actividades en base al voluntariado en estas regiones y no siempre pues hay los voluntarios necesarios. Y además los miembros de esos consejos van siempre cambiando, vienen unos a reemplazar otros, hay que empezar esas explicaciones de nuevo y mejorar y reforzar las habilidades de cada uno, lo que complica las cosas. En conclusión, yo diría que los países de Asia Central es urgente que esos jóvenes puedan pues, participar de manera más activa en la toma de decisiones, pero quedan muchos obstáculos y barreras. Y no es fácil para nosotros resolver esos problemas. Además, no hay que olvidarse de lo que podemos aprender de otras cuencas, otros organismos de cuencas, porque eso nos permite pues aprender de lo que se hace en otras regiones. Y luego está la cuestión de las capacidades de los jóvenes, de sus habilidades. Hay que concientizarles, decirles que pueden ser mucho más activos y participar en la gestión de cuencas. Muchas gracias y evidentemente me quedo a su disposición si tuvieran cualquier pregunta. Muchas gracias, Bota Sharipova. Ha subrayado la importancia de la inclusión de los jóvenes en los procesos de toma de decisión y has demostrado que era muy importante tener actores como ustedes que promueven la movilización, la integración de los jóvenes en base muchas veces al voluntariado, de hecho. Y ahora doy la palabra al Vladimir Lahala, que está él en Canadá. Nos dirá cómo las comunidades locales podrían contribuir de manera más eficiente a la gestión de cuencas. Vladimir, usted ya puede compartir su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Quiero hablar de una experiencia en la región de los Andes, en América Latina, y les diré por qué hemos hecho este experimento y cómo lo estamos ahora difundiendo. Primero, el primer fenómeno de América Latina es que mucha gente está abandonando los recursos hídricos con una concentración de población diferente y con el mundo que se urbaniza cada vez más. Son causas de ello, pero también está el cambio climático que impacta de manera muy fuerte el acceso a los recursos hídricos y también conlleva pérdidas de ingresos. En estos países muchas veces no hay acceso al agua y a saneamiento y muchas veces no incluimos a las personas interesadas en el manejo de las decisiones. Hay muchas deficiencias en la gobernanza hídrica en el mundo, pero particularmente en nuestra región. Esta gestión de cuencas se hace casi siempre por los gobiernos centrales, con una serie de deficiencias cuando hay que trasladarlas a nivel regional. Segundo punto, la ausencia de los gobiernos en estas regiones hace que en las regiones rurales pues estemos muy lejos de donde la gente está viviendo. Ahora las decisiones se toman en diferentes lugares
también en varios ministerios, lo que empeora un poco más las cosas porque hay una mala coordinación entre todos los actores de toma de decisiones. Hay una especie de integración limitada a nivel nacional, subnacional, local o de la comunidad, lo que conlleva una forma de desintegración vertical, que es el peor escenario. Y la participación de los jóvenes, la sociedad local, es muy deficiente. Pero ¿cómo podemos mejorar la resiliencia de los recursos hídricos en un contexto de ausencia de gobiernos centrales fuertes? Eso también es muy importante en áreas como América del Sur, Asia Central, donde también hay un conocimiento tradicional que es compartido generación tras generación y que se puede perder si las poblaciones rurales van hacia las zonas urbanas. Tenemos lo que llamamos la estrategia GOSA. Se trata de integrar a nivel local, a nivel de cuenca y de recursos, los actores locales que tienen que ver con el agua, que trabajan con las cuencas, que trabajan en comités de saneamiento, de distribución de agua. Está también las diferentes etapas, el planeamiento, la administración. Lo que hicimos fue crear una integración más holística entre los actores locales y centrales. Eso significa que con su participación, con la autorización de estas entidades ministeriales, podamos transformar institucionalmente estas entidades. No solamente hace falta un planeamiento a nivel central, pero también local. Esos comités tienen que integrar diferentes otros comités para tener una visión mucho más holística de las cosas. Estamos entonces trabajando con varias comunidades y la próxima etapa es crear una autoridad de cuenca, combinando pues los pueblos indígenas y también los políticos. Estos son ejemplos de Perú. Estamos trabajando con 320 familias, con mejora del sistema de saneamiento, de agua potable y cómo se puede conservar esta agua en sus casas. Hemos dado nuestra asistencia en planeamiento urbano de tierras para un mejor uso de los recursos y también para concientizar los diferentes usuarios. En Asia Central, estamos en Tayikistán y en Moldavia también. El saneamiento, la situación es muy diferente en Tayikistán. Estamos trabajando con varios comités de distrito de ciudadanos, con unas 8.500 familias. Nuestra idea es tener una mesa de consulta mixta para crear una agenda de acción. Una para el agua, una para el saneamiento, otra para la gestión de recursos hídricos, con, digamos, una lideranza conjunta, incluyendo a los pueblos locales. Ahora, en Moldavia, en Nirnova en particular, estamos trabajando con la Asociación de Alcaldes de la cuenca de Nirnova y con el subcomité de cuenca. Aquí también hemos implementado el enfoque GOSA con la planificación de recursos hídricos, con la participación, con un plano general de saneamiento y agua
y con una propuesta también de planeamiento territorial, que son diferentes comités separados, pero se hace una consulta de cada uno de ellos para al final una toma de decisión final. Este enfoque GOSA no está para reemplazar la gestión de Cuenca. Lo que hace es actuar como una interfaz entre la planificación de Cuenca y, digamos, una política más general de Cuenca. Esta combinación de elementos, saneamiento, abastecimiento en agua, gestión de recursos hídricos y naturales, todo eso se combina para crear algo institucional más robusto y que mejora la toma de decisiones para al final de cuentas tener un mejor impacto sobre las cuencas. Entonces, en mi conclusión diría que estos programas de saneamiento de agua son excelentes puertas para entrar en una infraestructura sostenible, territorial y de gobernanza hídrica. La gestión hídrica puede ser reforzada y reforzar pues el papel de esos comités de agua y saneamiento. La resiliencia hidrológica también se promueve mejor dentro de las comunidades y dentro de las organizaciones locales. Y es lo que hemos visto en varios estados y organizaciones. Este enfoque GOSA es una excelente conexión, interfaz entre el desarrollo local y la gestión de cuencas. Y también otra cosa que quería añadir, esto demuestra que el alineamiento de varios sectores y actores en el lanzamiento en el agua, pues mejora mucho más la salud de todas las personas. Es lo que quería decir por ahora. Evidentemente quedo a su disposición si tuviesen cualquier pregunta un poco más tarde. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Has demostrado que con sus diferentes experiencias la participación es sí una preocupación universal, pero esta participación no se puede quedar en un eslogan, en un pretexto. No, realmente tenemos que permitir esta involucración completa de los jóvenes y de las comunidades locales en la toma de decisiones. Nos quedan algunos minutos para terminar las respuestas a las encuestas, ya que vamos a terminar esta parte muy pronto. Laurie Fourneau va ahora a animar esta sesión de interacción de preguntas y respuestas y le doy ya la palabra. Muchas gracias, Madame Laronde, y gracias a todos los ponentes y testigos, gran testigos por sus experiencias. Y ahora vosotros tenéis la palabra. Bueno, voy a repetir algunas reglas de funcionamiento de este sondeo. Pueden responder a cada una de las preguntas. Ya hemos recibido también varias preguntas en la parte chat de esta plataforma. Les voy a dar la palabra para que ustedes puedan hacer sus propias preguntas, pero por favor, seamos breves porque tenemos 20 minutos y queremos permitir a los ponentes puedan reaccionar y responder. Bueno, antes del webinario hemos recibido una pregunta de Stéphane Lacroix, que demostró todo su interés, su motivación. Señor Lacroix, si tiene la palabra. Señor Lacroix, ¿está usted con nosotros? No lo veo conectado. Creo que nos envió su pregunta. Ya está. Entonces paso a la pregunta siguiente. A lo mejor ya vuelve. Claudio Laboranti. Una pregunta sobre aspectos financieros a Jean Bosco. Señor Laboranti. Monsieur Laboranti, est-ce que vous nous entendez? Bon, si on a des difficultés Bueno, puede que tengamos problemas técnicos
pero ya veo que usted aparece como activo, pero no le oímos. El micrófono parece activado, pero no funciona. Laurie, quizás le voy a pedir que repita simplemente las preguntas. Ahora al señor Laboranti, me parece que la pregunta era en español a Jean Bosco Bazier. Tiene que ver la pregunta con el coste de las reuniones de consulta. ¿Cuáles eran los recursos financieros de financiación? Esta era la pregunta. Oui, je suis là. Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente. Je crois que dans une des leçons apprises, mais aussi des contraintes que j'ai notées dans la présentation, il y a effectivement la contrainte aussi du financement, parce que la participation a besoin de moyens pour se faire. Et dans les deux cas du bassin du Niger et du Sénégal, dans les deux expériences, les processus participatifs ont été soutenus par les partenaires techniques et financiers des organisations de bassin. Et la coopération française, la coopération allemande, la coopération canadienne ont soutenu fortement le processus participatif sur le bassin du fleuve Niger. Et effectivement, les réunions, les concertations, les consultations ont un coût. Y compris même. Efectivamente, esas consultas siempre tienen un coste. La asistencia técnica que hemos aportado, que hemos dado en el caso, por ejemplo, en la cuenca de Níger, la Secretaría Internacional del Agua también intervino y de hecho fue como mediador en este proceso y todo eso tiene un coste. Y en la cuenca del río Senegal, hubo conocimientos muy técnicos con la ingeniería francesa, con varios equipos que han desarrollado los métodos, pero también las herramientas para acompañar y, digamos, difundir los conocimientos entre toda la gente que trabaja con el agua. Evidentemente, todo eso requiere muchos conocimientos, ingeniería, pero luego hay que facilitar, digerir toda esta información, todos esos conocimientos a toda la gente que no entiende ni francés ni inglés. Luego hay que saber cuál es la situación a nivel nacional, a nivel sectorial y cómo evoluciona, cómo van cambiando las necesidades hídricas y cómo los cambios climáticos influyen sobre los recursos y cómo pueden ellos elaborar estrategias de resiliencia. Y todo eso requiere, sí, dinero. Y en el caso de este proceso en la cuenca de Río Senegal, fue la Agencia Francesa de Desarrollo quien financió el proceso participativo de elaboración y de involucramiento de las poblaciones con un marco general, con equipos de ingeniería y equipos otros, yo mismo y otros expertos. Y es verdad, es una pregunta que me parece muy importante. La participación sí tiene un coste, requiere medios y para los estados de cuenca, esos estados deberían integrar estos costes en el funcionamiento normal de las entidades de cuenca. Y me parece que este es un foro importante para promover este tipo de conceptos. Cuando se hacen presupuestos de gestión de cuenca, no tenemos que olvidar que poner, digamos, la parte consulta con la gente. Muchas gracias. Doy la palabra a Benza Diop de Senegal ahora y espero está conectada. Tenda, ¿estás conectada? Sí, Laurie, aquí estoy. Tiene usted la palabra. Hola, Laurie. Gracias por darme esta oportunidad de decir algo. Quiero primero agradecer a RIA por todas las presentaciones que se han hecho. Mi pregunta
era para saber cómo manejar los usos económicos. Y le pido a la señora Isabel que conteste a mi pregunta. Porque ella habló de esos usos económicos en su presentación. Había un gráfico sobre los usos económicos. Y es cada vez más difícil manejar los recursos. Y la evolución de cada uso también va cambiando. Me gustaría saber cómo se manejan esos usos económicos. Mi otra pregunta la formula el señor Bosco porque habló de reglas, regulamentos para los usuarios. Y esas reglas son cada vez más diversas, diferentes en diferentes niveles. El usuario de agua tiene en todos los niveles diferentes reglas y esas reglas se van adicionando, digamos. Y hay cada vez más reglas. Cuanto más el tiempo pasa, más reglas hay. ¿Cómo hacemos entonces para manejar toda esa regulación? ¿Qué podemos hacer para que los usuarios entiendan bien todas esas reglas? Y luego, ¿cómo podemos integrar al usuario? Porque al final queremos que todos los usuarios sean actores y participen. Y para que puedan también tener más fácilmente información sobre esas cuencas regionales. No quiero decir más. Muchas gracias, Lori. No esperaba tener la palabra ahora mismo, por eso me estoy aprovechando. Meskowski, quizá para responder a la primera pregunta y luego el señor Bosco muy brevemente. Gracias, Lori. Muchas gracias por su pregunta. Sobre los usuarios económicos, tengo diferentes niveles de respuesta. Primero, en el Comité de Cuenca, usted lo ha dicho, están representados los pequeños parlamentos de agua, están representados ahí. Y hacen cierta presión sobre el entorno, presión agrícola, presión industrial o presión domésticas con diferentes usos, porque están la gente electa y están, digamos, los departamentos representados en otros comités de Cuenca para diferentes usos. Entonces, están ahí presentes en el planeamiento de los grandes temas, de los grandes proyectos y son parte de, digamos, del concepto de compartir los recursos hídricos. ¿Por qué les digo esto? Un ejemplo, con el recurso hídrico que es cada vez más escaso en Francia, en el norte de Francia, esto nos afecta mucho. Y tenemos que anticipar ese tipo de situación de agua escasa. Utilizamos una imagen para los usuarios de Cuenca. En los próximos años hay que considerar los impactos del cambio climático. Entonces, hace falta un debate, un esquema para bien compartir los recursos hídricos entre todos los actores. Esto lo vamos a hacer a la escala de la cuenca, pero también queremos que se haga en las subcuencas de manera la más transparente posible y la manera la más compartida y justa posible. Porque evidentemente cada parte interesada, cada actor querrá tener más agua para ella. Entonces es un debate que nace de elementos concretos, como podemos regenerar los recursos, cómo manejarlos. Y solamente de esta forma podemos tener un debate sereno sin, digamos, criticar tal o cual. Y tenemos que hablar de los usos económicos de esos recursos. Eso es parte del debate sobre el agua, sobre la gestión de cuencas, pero lo tenemos que hacer de forma justa
de manera razonable cuando hablamos de compartir el agua. Espero haber respondido a su pregunta, pero creo que he dado algunos elementos que permiten entender mejor el tema. Sí, muchas gracias. Jean Bosco Bazier, quizá quisiera usted responder en menos de un minuto a la segunda parte, a la segunda pregunta. No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que se refiere a la complejidad de las normativas. Sí, efectivamente, para el usuario tenemos una carta del agua. Para la cuenca del río Níger, que se hizo en el marco de esta visión compartida. Y pues hay varias reglas y normas en esta carta para diferentes usos, extracciones, etcétera, usuarios. Y el hecho de que este mecanismo exista hace que ellos puedan participar en los comités permanentes de equipos de expertos e incluso asistir como miembros de este Consejo de Ministros de Cuenca, lo que les da la posibilidad de tomar la palabra y de decir su opinión. Pero evidentemente primero tienen que entender de qué se trata. Estamos hablando de asistencia técnica porque hay reglas muy jurídicas, complejas, pero el usuario de base que está ahí lejos de la montaña, que, bueno, no necesariamente va a entender los desafíos y lo que tiene que decir. Necesitan, pues, una asistencia técnica para entender todo lo que está por detrás de esas normativas. Gracias, don Bosco. Ahora, Paula Padilla. Una pregunta al señor Ortiz. Madame Padilla. On vous entend pas très bien, mais si no le oímos, pero voy a intentar resumir. Il a fallu à l'Équateur pour vous concerter sur les mécanismes les plus efficaces pour impliquer les acteurs et former. Para formar el comité y si han trabajado sobre esta iniciativa. Es una pregunta para el señor Ortiz. De connexion, je ne le vois plus dans la liste. Creo que participant, Laurie. Je suis désolé, mais je crois. Sauf erreur, peut-être, est-ce qu'un membre de l'équipe du ministère équatorien pourrait éventuellement répondre à cette question si M. Ortiz en personne n'a pas pu rester avec nous? Non, si ce n'est pas le cas, on peut avancer. Oui. Très bien. Il y avait beaucoup de questions pour Monsieur Ortiz, surtout dans la fin. Je pense qu'il y avait, excusez-moi, encore des questions pour Monsieur Bazier. J'aurais aimé trouver d'autres questions pour d'autres intervenants. Il y avait une question pour Madame Sharipova. C'est encore une question de Monsieur Kimigne Kamto. Je ne sais pas s'il est présent. Donc, c'était une question sur les partenariats publics-privés qui pourraient faciliter la gestion des bassins. Je ne sais pas si Mme Sharipova peut répondre à cette question. That was a question for public-private partnership, right? Exactement. Sur la gestion des bassins. Yeah, I'm sorry because there is two translations in the channel of English, Spanish and English.
I would just try to answer because this is still not working in Central Asian region, the region where I'm from, and therefore I'm not sure I am really capable to answer this question. Donc, ce que vous dites, Madame Sharipova. Yeah, sorry. I was just telling that I don't know about the cases of public and private partnership from Central Asian region in basin measurement. But what's maybe as an example, I could just say from the region that there was a partnership. There is a partnership in Kazakhstan basin, Balkhash-Alakul basin, in producing scientific research jointly or funded by business organizations, by industries, jointly with the governmental organizations on sustainable management of basin water resources of the basin. And therefore, we have some successful cases, but they are very small yet. And this is something very new to Kazakhstan, as far as I know. Merci beaucoup, Madame Sharipova. Je vais prendre peut-être une dernière question avant la conclusion de Madame Cyrine Ganem. Je ne sais pas si elle est présente. Elle vient d'écrire sa question. Oui, on vous écoute. Okay. First of all, I would like to thank you for your presentations, and it was very interesting. My question is about the transboundary basins. So if there are conflicts in the transboundary basin, how could basin committee be involved in the management of resources and how to ensure equitable resource management? Je m'excuse, je pense que j'ai manqué à qui vous adressiez votre question. Mr. Jean Bosco. Jean Bosco. Merci beaucoup. Donc, Jean Bosco, une dernière question pour vous. Est-ce que Jean Bosco est toujours connecté parmi nous? We can't hear him because son micro. Oui, excusez-moi. Alors, je disais que la raison d'être même des organismes de bassin, c'est justement de pouvoir organiser cette gestion au mieux, à la fois pour les pays qui sont sur le cours principal des fleuves, mais aussi ceux de l'intérieur. Vous prenez le cas du fleuve Niger, c'est 1200 km et qui traverse 9 pays, c'est-à-dire le fleuve et tous ses affluents. C'est 9 pays et à la fois la dégradation donc, du fleuve ou sa protection ne concerne pas que ceux qui sont sur le cours principal du fleuve. Et c'est pour ça que l'organisme de bassin est très important. Vous avez des pays qui sont en amont, d'autres en aval, et une mauvaise gestion en amont va créer des problèmes à l'aval. Et il faut que tous ces pays s'entendent, y compris pour construire des ouvrages, comme on a le cas du bassin du Sénégal, qui a des ouvrages communs. Ils ont mis ensemble des moyens pour construire des barrages communs et ils partagent aussi en commun les bénéfices. Donc, c'est très important de voir le développement durable du bassin à l'échelle de tous les pays et de tous les espaces qui comportent donc ce bassin. Et c'est ça la raison d'être d'un organisme de bassin. Et c'est là que doit se jouer l'organisation et la gestion au mieux pour tout le monde, que ce soit ceux qui sont en amont, ceux qui sont en aval, ceux qui sont sur le cours principal, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur des terres et très loin, à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres du cours principal, mais dont les activités ont un impact sur la dégradation du bassin dans son ensemble. Merci beaucoup, Jean Bosco. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour cette période de questions. Il y a
beaucoup d'autres questions qui ont été partagées avec nous dans le chat. Malheureusement, on va vous inviter à soit contacter les intervenants directement, à continuer des échanges informels avec d'autres participants. Maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Antonella Cagnolati, présidente du Secrétariat international de l'eau, Solidarité Eau Europe, et Monsieur Éric Tardieu, secrétaire général du RIAD, pour leurs conclusions respectives. Donc, Madame Cagnolati, la parole est à vous. Micro. Avec le micro, Antonella. Voilà. Voilà, on t'entend. Merci. Avant tout, merci à Eric et à l'OIO de nous accueillir chez eux, parce que c'est un peu comme ça. Je disais que je vais essayer de dire tout ce que j'aimerais dire en 5 minutes sans manger le temps d'Eric. Ça va être ardu. Je voudrais commencer par me relier directement à l'intervention de Jean Bosco, la dernière. Ne pas oublier que la gestion de la ressource en eau d'un fleuve se situe au milieu d'un territoire. Et ça prend encore plus de valeur, justement, quand il dit le fleuve peut être loin, il faut penser que c'est un territoire avec des activités et des interactions entre le fleuve et les activités et inversement. Et puis, je voudrais commencer aussi par un petit aparté avec Isabelle Matimowski, parce que je voudrais féliciter vraiment l'agence de l'eau Artois-Picardie pour 2 choses qui me semblent vraiment très importantes. La représentation paritaire, c'est quelque chose qui est important, qui est significatif pour la gestion de la ressource et pour ce qu'elle disait dans la dernière réponse qu'elle donnait sur l'équilibre entre les différents usagers et les conditions qu'on peut mettre en place pour garantir un dialogue constructif et éviter des oppositions de catégorie. Et puis, féliciter aussi l'agence, on en est aussi bénéficiaire et on coopère beaucoup là-dessus, pour sa politique de la jeunesse. Et peut-être lui envoyer un message de notre part. Nous aimerions beaucoup que les autres agences de l'eau française fassent la même chose pour faire une espèce d'action des agences de l'eau françaises pour la jeunesse. Un mouvement au niveau national serait de la même force que celui qui est mis en place par l'agence Artois-Picardie, serait vraiment une bonne chose pour la politique de l'eau française et pour la participation des jeunes, un bel exemple à donner. Et puisque je suis dans le domaine des jeunes, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans l'intervention de Botta. Elle a mis le doigt sur quelque chose de 2 choses qui sont importantes. La première, qui est structurelle dans sa région, c'est que les conditions sont objectivement difficiles pour assurer la participation des jeunes, une participation active, interactive, je dirais. Je pense qu'il y a vraiment des obstacles de taille. Mais aussi autre chose, dans la jeunesse, ou dans un pays où probablement les organisations de jeunesse sont carentes. Elle a parlé de renforcement des capacités, mais aussi de la fluidité de ces jeunes qui passent. Ça, c'est quand on parle de la jeunesse, on en parle souvent dans nos mouvements, c'est que les jeunes risquent de passer et de partir. Donc, c'est quelque chose qui, en Asie centrale, est important et ça mérite vraiment qu'on les aide à structurer des mouvements de jeunesse. Et puis, pour le restant, il y a un point qui je dirais, je suis très heureuse d'avoir entendu la présentation de M. Ortiz, la présentation de Jean Bosco, de Vladimir. Ça montre bien qu'il y a, depuis, je dirais, Rio, où on a commencé à parler de la gestion intégrée de la ressource en eau, il y a un mouvement vers une gestion participative. Mais je crois que Jean Bosco l'avait dit, en avait un petit peu parlé, de la notion,
de la participation qui est souvent très difficile, qui n'est pas facile pour différentes raisons. Et quelque chose dans la présentation de M. Ortiz qui m'a beaucoup plu quand il a parlé d'appropriation. Et je crois que le problème de la participation, on le voit dans nos projets, ce n'est pas seulement pour la société civile, c'est aussi pour les élus locaux, c'est le problème de l'appropriation de cette participation. Pour donner vraiment un élan pour que cette participation soit réelle, concrète et porteuse d'action. La participation, on le dit souvent, c'est une banalité. La participation de la société civile ne doit pas être une participation alibi, comme ça peut être celle des femmes, par exemple. Mais il faut donner la possibilité à ces interlocuteurs de la gouvernance qui sont fondamentaux pour la mise en place d'une gouvernance démocratique et solidaire. Il faut que ces personnes aient les outils. Et c'est pour ça qu'à la deuxième question, je dirais que du sondage, j'ai donné la préférence à la première étape. Nous devons former des acteurs de la gouvernance, nous devons miser sur le renforcement des capacités pour que ces acteurs puissent vraiment agir. Ça et la volonté politique qui a été annoncée, qui a été un État, Jean Bosco en a parlé, M. Ortiz en a parlé. Apparemment, il y a la volonté politique. Cette volonté politique, elle peut être encore plus interactive avec des interlocuteurs qui aient la capacité d'assurer cette participation. Donc, moi, j'arrêterai là, je pourrais commenter beaucoup d'interventions, mais je vois qu'Éric ne serait pas content, donc je vais m'arrêter. Et voilà, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur le renforcement des capacités des acteurs de cette gouvernance qui seul peut vraiment nous donner une gestion moderne, efficace et solidaire surtout. Merci. Merci Antonella. Donc je pense que sur ça, et Monsieur Tardieu, à vous les mots de la fin. Thank you very much, Antonella. Thank you very much to all of you, dear participants. I would like to start this conclusion with really many thanks to all the speakers for the very insightful presentations. Well, it seems... Quisiera agradecer a los participantes por su participación. Me parece que todo ha sido dicho y llegó un poco tarde de una cierta forma, porque ya habéis dicho lo más importante, pero quisiera aquí solamente recordar quizás algunas lecciones importantes de este webinario. Primero, recordaros que nuestra red, Rioba, publicó en el 2018 un manual, un libro justamente sobre este tema de la participación de los actores y de las partes interesadas en la gestión pues, de recursos hídricos en las cuencas. Este manual lo podéis encontrar en nuestra página web. Pero siempre hay espacio para más innovación, para procesos innovadores y nuevos enfoques. Con lo cual, mi primera conclusión será muy sencilla y empezaré por ahí. En sus presentaciones, pero también en sus preguntas, lo que veo es una forma de confirmación de que el nivel de la cuenca y de las organizaciones es el buen nivel, es la buena escala para una organización eficiente de la participación. Esto ha sido confirmado, a mi parecer, escuchando a cada uno de ustedes. Hay también otros niveles locales, regionales, que también son importantes y necesarios, pero el nivel de la cuenca, con todas las herramientas de gobernanza,
me parece que confirma la necesidad de una gestión participativa. Pero primero, también recordar, esta participación no trata solamente de beneficiar a unos grupos de interés. No, se trata más bien de facilitar los procesos de toma de decisión. Me parece importante tener una lógica en la elección de los representantes de partes interesadas y que están integradas, incluidas en este enfoque participativo. Esto ha sido mencionado varias veces, pero es importante tenerlo en mente. Las partes interesadas conocen a los usuarios del agua y saben quiénes son los más importantes a nivel de cuenca. Y es importante reconocer quiénes son los representantes de las diferentes comunidades locales y evidentemente hay que incluirlas en este proceso de gestión participativa para que haya realmente unas responsabilidades compartidas y también para construir esta confianza. Confianza necesaria es una palabra clave que habéis también subrayado en esta reunión. Un segundo mensaje que me parece importante, porque habéis insistido mucho en ello, no se trata de hablar de un equilibrio hipotético, teórico entre actores. No se trata de esto, sino más bien de llegar a un mecanismo de consulta que sea realmente robusto y eficiente. Y yo siempre insisto en la importancia de establecer un sistema transparente. La transparencia también ha sido subrayada muchas veces en sus respuestas. Se trata de establecer un sistema de información transparente. Es muy importante compartir información entre las diferentes partes interesadas y no solamente entre las autoridades públicas, pero también, como ya lo dije, entre todas las comunicadas involucradas. Sabemos que también que este proceso participativo es complejo. Sabemos que hay una complejidad espacial, territorial, entre las diferentes capas nacionales, regionales, las autoridades locales. Ni hablo, evidentemente, de los enfoques transfronterizos que también aparecen en estos casos. Y es por ello que hace falta tener un mecanismo de consulta que realmente sea robusto y eficiente. Y la tercera lección, un mensaje que quería trasladaros, no vamos a comentar, digamos, los marcos legislativos que existen ya. No, se trata más bien de poner en marcha decisiones justas y medidas concretas que también ya fueron mencionadas varias veces. Sabemos que hay una fuerte dependencia de esta posibilidad de participación de la cultura nacional, de las organizaciones políticas o de, digamos, las dificultades transfronterizas que existen. Pero sí podemos compartir la apropiación, la autoridad, digamos, de esos procesos de gestión de cuenca entre el nivel político, entre los que toman las decisiones y pasar a algo más local, con representantes locales, electos a nivel local, sin olvidarnos de aquellos que realmente trabajan en el terreno, los técnicos, la gente que está en la base de todo el sistema. Entonces, procesos de participación, de consulta, solo esto puede llevarnos a una posibilidad de implementación justa de medidas. Me parece que esos tres mensajes son condiciones esenciales para la sostenibilidad y la eficiencia de este enfoque participativo. Y quizá una última palabra para concluir.
diría dos ideas más. Primero, es el momento idóneo para que cada uno de vosotros pues entendáis otra vez sus cámaras para que les podamos ver y así poder tomar una foto de toda la familia del RIOB y que luego les enviaremos esta foto. Entonces, mientras tanto, veo que cada uno está intentando pues reencender su cámara y Eduard hará una captura de pantalla general. Y esta ahora es mi minuto de publicidad, digamos. El año próximo habrá otros webinarios en lo que tiene que ver con el RIOB, por lo menos. Hay dos ya previstos. El primero lo vamos a organizar en el mes de febrero y lo hacemos con nuestros colegas de la UNSE. Y habrá también otra reunión de la red de cuencas pilotos frente al cambio climático. Entonces, va a ser posible para esos organismos cuenca que todavía no son miembros de nuestra red de venir a vernos y levantar la mano y expresar su interés en la participación de esos webinarios el 26 de febrero. Pero también habrá otro evento, otro webinario, digamos. Creo que será en mayo del año próximo y será sobre la publicación de un manual dedicado al diálogo entre cuencas y ciudades. Nos parece también que es una forma interesante de organizar diálogo, consulta, procesos de consulta entre dos diferentes niveles, las ciudades, los actores de las zonas urbanas y las cuencas. Pues habrá un webinario justamente sobre este tema en el mes de mayo del año próximo. Bueno, creo que yo me paro aquí. Eduard, me parece que la foto de familia ya ha sido tomada. Pues muchas gracias otra vez, queridos oyentes, queridos participantes. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por su intervención inteligente, muy útil. Vamos a intentar, pues, resumir estas intervenciones y tenerlas listas para el mes próximo. Pues os deseo un feliz fin de año, un año difícil más bien, un contexto muy complicado en nuestras regiones, en nuestras cuencas, pero ha sido un placer pues veros todos aquí juntos en esta reunión y otra vez a nuestros colegas del COSCI que han organizado este webinario con nosotros. Nos vemos el año próximo. Hasta pronto.